Pues le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. A mí me tocó el tercer punto, que es fe para la liberación. Y encontramos la base bíblica en Marcos, capítulo 9, del 14 al 24. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto, y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Amén, gloria a Dios. Lo que yo traigo es esto, ¿verdad? Yo no soy tan buena para memorizar, pero Marcos nos presenta esta ocasión en la cual Jesús liberó a esta persona poseída por demonios. Esta historia nos exhorta a recordar el papel más importante que puede cumplir un cristiano en la administración a aquellos que necesitan una liberación, que es la oración de fe. Entonces aquí es donde vemos cuán importante es el ayuno y la oración. Jesús venía descendiendo del monte de la Transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, cuando se encontraron con los demás discípulos que estaban en esta situación difícil. Había llegado a ellos este hombre con su hijo, que estaba poseído por demonios desde su niñez. El hombre le había dicho a Jesús lo que leímos. Le explicó que el hijo manifestaba la conducta autodestructiva, y esto es lo que el demonio le hacía al muchacho: las convulsiones que le daban, la espuma que le echaba por la boca, se ponía rígido, y es lo que lo hacía mudo y sordo. Y de que lo arrojaba al fuego y al agua para destruirlo. Los discípulos habían tratado de echar fuera el demonio, puesto que esto era parte de la misión que les había encomendado el Señor, pero no lo lograron. Podemos ver en Mateo 10:1 que dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ellos tenían esta autoridad porque Jesús se las dio, pero no lograron echar fuera el demonio. Aquí es donde vemos la importancia, hermanos, de esto, de que tenemos que estar en ayuno, en oración y nuestra fe. Y como decían la hermana, muchas veces igual tenemos que empezar por nuestra propia casa, porque hay varios demonios se manifiestan de diferentes maneras. Como decía la hermana, por medio de la droga. Hay muchas veces que está pasando mucho en los muchachos lo de la depresión. Y eso de la depresión, hermanos, los está atacando mucho, los está llevando a suicidios, escuchan voces, entran en desesperación. Y es donde nosotros tenemos que estar fortalecidos, estar siempre conforme a la palabra. Y los discípulos tenían esa autoridad porque Jesús se las había dado. Y aquí yo saqué, viniendo a la actualidad, que esta misma experiencia de
padre ha sido similar a la de muchas personas que en algún momento han quedado desilusionados. En este caso el padre vino a los discípulos. En la actualidad hay mucha gente que viene a la iglesia que realmente no conocen de Dios, pero en su desesperación de algún problema y no tienen más a quién recurrir, buscan una iglesia. Vienen, ellos no conocen de Dios. Y llegan por alguna circunstancia y no son recibidos como ellos lo esperan. Así como el padre no obtuvo lo que esperaba de los discípulos, en la actualidad hay gente que viene a la iglesia y no reciben lo que ellos esperan. Y esto es posible que pase con frecuencia, pero sin duda alguna nadie podrá decir que viene a Jesús y que Jesús lo defraudará. Sí, amén. Así es. Aleluya. Aquí vemos que ahí estaban unos escribas que no creían, y estos se aprovecharon de esta oportunidad y lo vieron como una oportunidad para discutir con los discípulos. Esta vez se burlaron de los discípulos o incluso hasta sembraron dudas sobre el poder de Jesús. En la actualidad esto siempre es así. El mundo nos observa a nosotros los cristianos y ven nuestras fallas, nuestros errores. Cuando ellos saben que somos cristianos, con cualquier mínima cosa que hagan, nos dicen, y no que eres cristiano, o para burlarse de nosotros muchas veces. Es triste ver nuestras fallas o nuestros errores y ver que no estamos haciendo lo que el Señor espera de nosotros. Tenemos que seguir aprendiendo más de nuestro Señor y debemos consagrarnos más y más a Él. Entonces Jesús habló con el Padre en privado. Después de explicarle la situación, el Padre exclamó, si puedes hacer algo, ayúdanos. Tal vez la fe de este hombre decayó al ver que los discípulos no habían podido hacer nada por su hijo. Pero con la respuesta de este hombre, Jesús le dio un giro total a la conversación. No era cuestión de que Jesús pudiera o no, porque Jesús todo lo puede, para Él no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Aquí se trataba si el Padre creía o no creía y qué tan grande era su fe. Esto nos ayuda a entender mejor la reprensión que Jesús dirigió a los discípulos. Al igual que los discípulos, el Padre tenía fe, pero esta fe estaba mezclada con incredulidad. Eso era un obstáculo para la sanidad y liberación que el Padre buscaba. Entonces el Padre hizo una humilde evaluación de sí mismo. Él estaba luchando por creer, pero pidió ayuda a Jesús para vencer su incredulidad. Todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que para Él nada es imposible. Los discípulos ya habían visto a Jesús sanar enfermos, lo habían visto echar fuera demonios. Ellos lo vieron cuando calmó la tempestad, cuando calmó el viento. Vieron cuando Él multiplicó la comida. Ellos sabían que para Jesús todo es posible. Gloria a Dios. Yo pienso que el papá de este joven endemoniado había escuchado ya de los milagros de Jesús, por eso lo buscó. Él deseaba la sanidad de su hijo. El ver a un hijo enfermo o en problemas nos rompe el corazón como padres. Y cuando tenemos un hijo enfermo, que lo tenemos en el hospital, ¿cómo nos sentimos? Más este hombre que él le dijo a Jesús que desde su niñez, cuando Jesús le preguntó, él dijo que desde su niñez este demonio lo atormentaba. Y cuando él lo llevó, ahí dice en la palabra que ya era un joven. Entonces me pongo yo a pensar, imagínense el sufrimiento de este padre con los vecinos, con la gente que los conocía, que las burlas, todo lo que él pasaba, de ver a su hijo con este dolor, aparte estar soportando las críticas de las personas. Sí, todo el tiempo atrás de él, sí. En la actualidad, tristemente, esto sigue pasando entre muchos de nosotros. Dudamos de que Dios puede cumplir su palabra. No confiamos en que Él hará lo mejor por nosotros. A veces decimos, yo sé que es posible para Dios, pero no sé si Él me quiere ayudar o me pueda ayudar.
Amén. Con esta actitud solo estamos disfrazando nuestra incredulidad. Oh, Tenemos que tener fe completamente en el Señor. sí. Este hombre en su desesperación clamaba al Señor, diciendo: Señor, he venido a ti, porque mi esperanza está puesta en ti, pero sé que mi fe, mi confianza no es fuerte. Pero por favor, ayúdame a creer. Recordemos que un corazón arrepentido y humillado, el Señor jamás lo rechaza. Nosotros, como este hombre, debemos clamar a Jesús y decirle: ayúdame, perdona mi pecado, por no creer lo que tú dices, por no confiar plenamente en ti. Recordemos que al que cree todo le es posible. Ven, gloria a Dios. Y voy para la segunda parte, hermanos, que se encuentra en Marcos 9 del 25 al 29. Y dice así: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, y aquí quedó marcada la vida de este joven, se inició una nueva vida, sin ninguna aflicción de origen demoníaco. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A pesar de estos maravillosos resultados, había un interrogante que quedaba sin respuesta para los discípulos. Cuando él entró en casa, le preguntaron por qué ellos no habían podido echar fuera al demonio, y Jesús le respondió que eso era asunto de ayuno y oración. Santo. El problema de los discípulos es que se querían enfrentar a este demonio sin estar revestidos de la armadura de Dios. Habían descuidado varias cosas, les faltaba fe, pero también ayuno y oración. Es por medio de estas cosas que entramos en comunión con Dios y dependemos de Él, estando en ayuno y en oración, hermanos. Tal vez los discípulos confiaron en sus éxitos del pasado, como podemos ver en Marcos 13. Dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Tal vez ellos pensaron que eso se iba a repetir así, sin estar buscando de Dios, sin estar buscando en oración a Jesús. Ellos habían recibido el poder y la autoridad del Señor, pero necesitaban de la oración para mantenerlo. Dios el Espíritu es el que nos da los dones, ¿verdad, hermanos? Pero si nosotros no nos los, ahora sí que como decía mi mamá, no por nuestra cara bonita, ¿verdad? Tenemos que estar persistentes, buscando, así como dicen de los muchachos: si ellos quieren hacer algo en la vida, tienen que estudiar, porque no van a llegar y les van a decir: ten tu título, aquí está. Entonces nosotros, nuestro título es nuestra corona en el cielo, y no tenemos que quitar el dedo del renglón y estar en oración y en ayuno, hermanos, en todo momento. Gloria a Dios. Y si tal vez ellos pensaban que podían llevar a cabo estas obras por sí mismos, su fracaso fue la forma dolorosa en la que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, el ayuno y la oración. Y para concluir, hermanos, nosotros debemos aprender también esta importante lección. Todo intento de servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril. Recordemos las palabras de Jesús y guardémoslas en nuestros corazones. Sí, amén. Y yo encontré este texto que me gustó mucho en Juan 15:5, que dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Y yo solo quiero agregar, hermanos, un poquito de esto, porque yo pienso que más los que tenemos, también los niños chiquitos, pero yo pienso que más cuando tenemos hijos adolescentes, la lucha es bien grande, hermanos, es bien grande. Y nuestros hijos no necesitan andar en drogas, en alcohol, en bailes para decir que el enemigo no los va a atacar. Estando en nuestra propia casa, hermanos, el enemigo los ataca con la depresión, poniéndoles cosas en sus cabezas, poniéndoles
dolor en el corazón, rencor por cualquier cosa que algún amigo, alguna amiga les haya dicho en la escuela. Amén. Entonces, yo pienso que pues no es casualidad lo que hermana Daisy también nos ha venido mostrando enseñándonos de orar por nuestros hijos, porque el enemigo no está jugando, hermanos. Él no está jugando. Y nosotros no debemos jugar al cristiano, ni estar aquí con un pie acá y otro afuera, que nuestros hijos nos vean haciendo o diciendo cosas que no debemos de decir, porque somos el ejemplo nosotros para ellos. Y pues esta fue mi pequeña parte, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, en el punto que le tocó a nuestra hermana Griselda, que Dios tenía toda autoridad para dejar libre a aquel muchacho. Pero el padre estaba dudando, había incredulidad mezclado con fe. Tal vez él tenía fe, pero podía más la incredulidad en él. Por lo tanto, hermanos, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios de que Él puede sacar todo demonio del ser humano. Los demonios, hermanos, es el alcohol, son las drogas, la depresión, los problemas. Todo eso, hermano, Jesús lo puede hacer, puede limpiar, puede liberar. Pero como la enseñanza dice, el ayuno y la oración, hermanos, se va todo demonio. Y nosotros, así como a los discípulos, a nosotros también nos ha dado autoridad. De eso mismo, hermanos. Amén. De que si nosotros tenemos fe y le creemos a Dios, el demonio va a salir del ser humano. En el nombre de Jesús. Porque no hay nada que se resista al poder de Cristo, hermanos. Y nosotros debemos estar siempre bien firmes, creyéndole a Dios, hermanos. Él tiene el poder de destruir, de sacar todo demonio que haya en el ser humano. Así en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén, gloria a Dios. Ahí está la confirmación, hermanos. Si nosotros nos mantenemos fieles en ayuno y oración y la fidelidad a Dios, hermanos, no hay demonio que pueda entrar en nosotros. Amén. Entran, pero por un descuido de uno mismo. Ayúdanos. Así es que esta enseñanza, hermanos, debemos nosotros de tomarla, porque los demonios, hermanos, son reales. Así como la presencia del Espíritu Santo en nosotros, así los demonios son reales, hermanos. Nosotros debemos de estar preparados y seguirnos manteniéndonos puros, santificados para nuestro amado Jesús, hermanos. Esto ha sido de nuestra parte, que Dios les bendiga y seguimos adelante. Maricela. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para ser primera vez, oiga, parecen profesionales. Bendito sea Dios, un aplauso a Dios por ello. Amén. ¿Y qué más podemos decir? Pues ya lo dijeron todo. Amén. Pero hay dos cosas importantes. ¿Cómo es posible que después de que nosotros éramos pecadores, quizás borrachos, quizás drogadictos, quizás de lo peor, el Señor haga de nosotros sus siervos? Oh, santo Dios. Tenemos ahí el ejemplo de un endemoniado, y no con pocos demonios, a un evangelista. Santo. Amén. Aleluya. A un evangelista. Bendito Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Porque Jesús le dijo: no quiero que vengan conmigo, ve allá y diles. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Decir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Gloria a Dios. Alguien preguntó: ¿qué necesito yo para ser un predicador exitoso? Para ser un maestro exitoso. Amén. La respuesta es clara y está aquí: ayuno y oración. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ayuno y oración. Y realmente es eso, hermano. ¿Qué necesito yo para orar por los enfermos y que ellos sanen?
Ayuno y oración. ¿Qué necesito yo para reprender demonios y que los demonios salgan? Ayuno y oración. Los discípulos se encontraron con ese problema. Amén. Ellos trataron de ayudar a este muchacho, pero sin embargo no pudieron. ¿Por qué? Porque les faltó. Yo pienso que les pasó lo que nos pasa algunas veces a nosotros. Nos sentimos tan confiados que ya pensamos que lo sabemos todo, que dominamos bien el pasaje, la palabra, y descuidamos de orar. El problema es cuando venimos aquí y se nos traba la lengua, nos ponemos pálidos, pasan muchas cosas. Pero cuando hemos ayunado y orado y hemos leído la palabra, déjeme decirle, vamos a hacer fuego, bendito sea Dios. Amén. Hermosa lección, hermosa enseñanza. Qué bueno. Nuevamente, hermanos, le felicito, hermana Juanita. Le felicitamos a usted también por haberles ayudado a la semana. Qué bendición, gloria a Dios. Nos despedimos dándole gracias a Dios por esta bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado en esta noche. Dios mío, de escuchar tu palabra, Señor, claramente, Padre, en labios de nuestras hermanas. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada una de ellas, las 3 hermanas que han participado. Señor, pido que les sigas ayudando, que les sigas fortaleciendo. Dios mío, yo sé, Padre Santo, que tú, Padre, te glorificas en la humildad, Señor, de tus siervas y de tus siervos. Y hoy mismo, Señor, hemos visto cómo tú has ayudado a mis hermanas a retener tu palabra, a tener la confianza, Señor, de que lo que ellas se prepararon, Padre Santo, lo trajeron para dárnoslo a nosotros. Y nosotros hemos aprendido. Señor, gracias, te alabo y te bendigo. Bendice a la hermana Juanita, bendice a la hermana Griselda, bendice a la hermana Marisela, Padre, y te pido que bendigas a toda la congregación. Mi Dios, regrésanos con bien. Queremos llegar, Padre Santo, buenos y sanos a nuestros hogares y queremos descansar en paz esta noche. Muchas gracias, Padre. Despide a tu pueblo en paz. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén.